Hola, buenas tardes. Estoy aquí con Ari Bolovich e Isaías Rivera, el doctor Isaías Rivera. Y hoy vamos a hablar del realismo mágico en el coronavirus. No sé si quieres empezar, Isaías. Ok. Muchas gracias, Ilse. Les doy la bienvenida a este segundo viernes de charla y le quiero dar las gracias a la Secretaría de Cultura de Chihuahua por hacer esta invitación. En esta ocasión vamos a platicar, decidí hacer un poquito más dinámico esta situación y vamos a hablar del realismo mágico como corriente literaria, pero en vez de que yo lo hiciera meramente como un monólogo, decidí, y primero, antes que nada, quiero darle las gracias y la bienvenida a mi amigo Ari Bolovich y que haya aceptado colaborar en esto conmigo. Y bueno, digo que creo que fue una buena idea de mi parte porque ya verán y no se van a arrepentir de escuchar al señor Ari Bolovich. Está haciendo buenas ideas, doctor. En un momentito él les platicará lo que él hace y espero que sea la primera de varias charlas que tengamos. Bueno, miren, empiezo y luego ya le doy la palabra a Ari. El realismo mágico, tal y como lo conocemos en corrientes literarias, sobre todo de América Latina, se inicia a mitad del siglo XX. Y es una corriente, como ya le dije, es una corriente literaria que la desarrollaron algunos escritores latinoamericanos primordialmente durante este tiempo. Algunos de ellos es como Jorge Luis Borges. Si dije bien su nombre, no voy a hacer como lo dijo Fox. Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, que yo pienso que es el que más conocido es sobre esta corriente. Y lo que es en sí el realismo mágico es una ideología o una anécdota o una serie de anécdotas que se cuentan a través de lo absurdo y la magia que existe primordialmente en nuestra cultura latina. Son historias fascinantes y un tanto absurdas. No sé, para darles un ejemplo así muy rápido, no sé, en México yo he escuchado mucho esto y no sé si ustedes lo han vivido. Hay una frase cuando tú estás dormido y sientes que te quieres levantar, pero no te puedes levantar y sientes esa impotencia de no moverte y se dice, así como se dice en el pueblo, dice, se te subió el muerto. Entonces, cuando se te sube el muerto, yo he tratado de explicarle acá en Hungría a algunos de mis compañeros y me dicen, what the fuck are you talking about? ¿De qué hablas? Entonces, es parte de eso. Y para yo ejemplificarles, aquí es donde me voy a poner un poquito aburrido, pero es que pienso que es parte esencial de lo que es el realismo mágico, y voy a leer una página del maestro Gabriel García Márquez de su obra de 100 años de soledad. Y aquí en la edición que yo tengo, justamente por si lo quieren seguir y lo tienen este libro en su biblioteca, lo estoy citando de la página 163 de este libro. Y aquí es cuando Úrsula se da cuenta que mataron a su esposo José Arcadio. Y dice así, voy a leerlo lo más fluido que pueda y con los puntos y comas debidos. Tan pronto como José Arcadio cerró la puerta del dormitorio, el estampido de un pistolazo retumbó en la casa. Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó la sala, salió a la calle, siguió en un curso directo por los andenes desparejos, descendió escalinatas y subió pertiles, pasó de largo por la calle de los Turcos, dobló una esquina a la derecha y otra a la izquierda, volteó en ángulo recto
frente a la casa de los Buendía. Pasó por debajo de la puerta cerrada, atravesó la sala de visitas pegado a las paredes para no manchar los tapices. Siguió por la otra sala, eludió de una curva amplia la mesa del comedor, avanzó por el corredor de las begonias y pasó sin ser visto por debajo de la silla de Amaranta, que daba una lección de aritmética a Aureliano José, y se metió por debajo, por el granero, y apareció en la cocina donde Úrsula se disponía a partir 36 huevos para el pan. ¡Ave María Purísima!, gritó Úrsula. Siguió el hilo de sangre en sentido contrario y en busca de su origen atravesó el granero, pasó por el corredor de las begonias donde Aureliano José cantaba que 3 y 3 son 6 y 6 y 3 son 9, y atravesó el comedor y las salas y siguió en línea recta por la calle y dobló luego a la derecha y después a la izquierda hasta la calle de los Turcos, sin recordar que todavía llevaba puesto del delantal de hornear y las babuchas caseras, y salió a la plaza y se metió por la puerta de una casa donde nunca había estado jamás, y empujó la puerta del dormitorio, y casi se ahogó con el olor a pólvora quemada, y encontró a José Arcadio tirado boca abajo, en el suelo, sobre las polainas que se acababa de quitar, y vio en el cabo original del hilo de sangre que había dejado de fluir de su oído derecho. Entonces, creo que esta es la mejor forma de explicar el realismo mágico, cómo una mujer se entera de que su esposo ha sido asesinado, porque una gota de sangre siguió todo este transcurso. Si lo tratamos de explicar, es difícil de explicar, pero creo que lo entendemos, y es la magia de García Márquez que lo hacía también. Entonces, hasta ahí es mi primer comentario sobre el realismo mágico, y bueno, si ahora lo conectamos con la actualidad, pues, ¿qué tan mágico puede ser que, ya sin adentrarnos en cuestiones de conspiración, esta enfermedad sale de un murciélago? Pues lo que se atestigua hasta ahora. Ari, tú platícanos, si quieres, primero de ti y después nos platicas qué opinas sobre esta primera aportación que les doy. Gracias, Isaías. Gracias a la Secretaría de Cultura de Chihuahua por la invitación. No me gustaría hablar tanto de mí, porque me parece un poco incómodo. Soy escritor, cronista y periodista. Y tampoco quiero ser aguafiestas, pero no puedo evitarlo. Yo creo que, retomando el principio de la plática, que es empatar el realismo mágico con la realidad del COVID, yo ahí siento que el COVID pertenece más al género de la ciencia ficción que al realismo mágico, al menos en las grandes urbes, ¿no? Okay. Supongo que en el campo es obviamente, ahí sí puedo verlo como más una cuestión más folclórica, digamos, en el sentido. Es que el realismo mágico para mí tiene un exponente que es Gabo, con el cual es que yo creo que está sobrevalorado en el sentido de que hay tótems en esa corriente. Yo creo que Gabo abusa de las alegorías, ¿no? Como una forma, de una forma como muy burda, en el sentido sencillo de la palabra, como no sé, el realismo mágico para mí, pienso, y yo creo que todos en el imaginario colectivo piensan inmediatamente en Gabo, en Frida Kahlo, ¿no? Como que dejan detrás a mucha gente muy importante, ¿no? Claro, claro. Y yo siento que esta realidad que estamos viviendo, por lo menos en la Ciudad de México, se vive de una forma más cercana a Ridley Scott que a Gabriel García Márquez, ¿me explico? Okay. Como hablábamos el otro día, Isa, para mí, desde que ganó Trump, la realidad ya no es un referente, ¿sabes? O sea, como que la era de la posverdad, digamos, ¿no?
De Gabo, inmediatamente nada más voy a decir una cosa, y no sin desmerecer su escritura, lo que me hace ruido de Gabo en específico es no sé, desconfío de cualquier persona que abrace el culto, ¿sabes? Como a su personalidad, de que se convierta en una botarga de sí misma, ¿no? Porque entonces ya no me parece creíble, me parece como, porque somos seres falibles, obviamente, ¿no? Entonces... A ver, Ari, pero debemos de tener mucha precaución en cómo lo planteamos, de que esto en inglés se le llama fiction, nosotros le llamamos literatura, y no es que esté contando una realidad, sino que está tratando de dar respuesta a cuestiones que, como tú dices, en la Ciudad de México pueden resultar hasta incoherentes, pero son parte del culto de la Ciudad de México y que la gente lo desempeña y son creencias que así lo viven. Mira, para hacer justicia a lo que tú dices, si quieres dejamos un poquito a un lado a García Márquez, porque tengo otros aquí preparado. Hay un cuento muy bueno de Octavio Paz, que mucha gente no considera que Octavio Paz se haya metido en este rollo del realismo mágico, porque lo conocen más que nada por El laberinto de la soledad, y esa es una descripción de la mexicanidad que tiene algunos tintes de ese realismo mágico. Pero hay un cuento que yo les quiero recomendar a los que nos escuchan, un cuento corto que se llama Mi vida con la ola. Y les voy a decir básicamente en qué consiste este cuento. Y como lo dice, es un hombre que se enamora de una ola. Y el romance empieza con que él se enamora de una ola, obvio, del mar. Entonces, ¿tú nunca te has enamorado de una ola? ¿No yo creo que sí. Pero fíjate cómo sucede esto. Se enamora tanto de la ola que muy moderno Octavio Paz la invita a vivir con él. No creo, no recuerdo si le dice que se case, pero la invita a vivir con él. Y sí, después de vivir con la ola, como es toda relación, aquí viene la realidad, como es toda relación, pues empieza a tornar con sus problemáticas. Y el protagonista empieza a salir y va con sus amigos, y va al bar, y se toma sus tragos, y llega tarde, y la ola se enfada, y cada vez se enfada más, y empiezan a tener pugnas, y ya en este lenguaje muy literario, él dice, ella dejó de ser bella y amable como tal, y llega un momento que ya no la aguantaba esta ola. Entonces, ¿sabes lo que hizo? Esperó a que se durmiera y no recuerdo bien cómo es que la metió al congelador y cuando la mete al congelador, esta historia tal vez va a ser y nos va a traer muchas críticas, pero es literatura y tómenlo a como va. Entonces, él congela esta ola y cuando está congelada, se deshace de ella. Entonces es muy brutal y viene muy presente a lo que estamos viviendo, cómo te deshaces, pero fíjate en la visión ya que tenía, tal vez muchos le van a decir machista, pero quiero volver, así como tú le haces la crítica a García Márquez, pueden surgir muchas críticas a Octavio Paz, pero tenemos que entender lo que es esa literatura y de ese momento. Y hay cosas muy rescatables, o sea, obviamente Jorge Luis Borges. Me acuerdo mucho hablando de cuentos de Funes el Memorioso, no sé si se acuerdan de ese cuento, que trata sobre un tipo que tiene una memoria que rebasa el lenguaje, en el sentido de que no le alcanza el lenguaje para describir las cosas. Por ejemplo, Funes el Memorioso decía que un perro de las 12 de la tarde y un perro de las 2 de la mañana deberían de tener otro nombre para que él, ¿sabes?, lo distinga. Entonces, claro. Es una forma de hablar de las limitantes del lenguaje, que es bellísimo, ¿no? Obviamente, el realismo mágico tiene cosas maravillosas, ¿no? No creas que estoy menospreciando la corriente,
simplemente Gabo me hace ruido, es todo. Okay. Y también, digo, todos pasamos por 100 años de soledad y demás, ¿no? Es como parte, es como la adolescencia, tienes que pasar por ahí. Espero que todos y sigan pasando por esa adolescencia. No, yo cuando lo leí me pareció maravilloso. Hoy en día, obviamente, no es una literatura que me atraiga tanto, Ajá. la de Gabo. Pero bueno, eso es aparte, ¿no? Ahora, no sé si quieran como retomar el asunto de cómo estamos embonando el realismo mágico con la realidad actual, ¿no? Okay. Tú hablabas de... Ahí vamos. Claro, tú hablabas de la tecnología, ¿no? Sí, Me decía. sí. Mira, a ver, si quieres, mira, podemos empezar ya con estos 7 puntos que tú y yo, bueno, son 8, que tú y yo desarrollamos en estos días que hemos estado preparando esta charla. Y podemos empezar por la primera, y ya que la gente también nos comente si piensan que es más esta corriente que parecía ficción o que es ficción, o que yo me empeñé en llamarle un realismo mágico a nivel global, ya dejándolo exclusivo de los latinoamericanos. El primero, y tú y yo lo platicábamos ayer específicamente muy a detalle, que yo le llamé el Robocop. Hoy le encontré otro nombre en la investigación que estaba haciendo, que le llaman el reconocimiento facial, que hay guantes y caretas que a 16 metros te pueden medir la temperatura, y no solamente la temperatura, sino ya tu huella facial. claro. A ver, ahí tú cómo lo ves eso. A mí me preocupa esto en el sentido de que dejamos de ser un poco individuos y nos convertimos en portadores, ¿no? Somos como una incubadora y medios para propagar la muerte, ¿no? O sea, cada individuo es una fuente de contagio, ¿no? Ya, o sea, cada individuo, cada incubadora del bicho, ¿no? Uh-huh. Y siento que ahí hay una problemática en el sentido de que, primero, hay que tomar medidas de precaución, claramente, ¿no? Pero la histeria colectiva ya ha vuelto esto como, a ver, en un miedo completamente irracional, en el sentido de, vamos a ver fríamente y estadísticamente hablando, obviamente hay gente que pasó por esto y está sufriendo muchísimo, y las secuelas económicas de esto son brutales, que luego hablaremos de esto, pero yo siento que la gente no está tomando en cuenta lo que la realidad significa, o sea, en cuanto a feminicidios, asesinatos, toda la violencia que hay en México, hablando de México, obviamente, o sea, ¿cuántas mujeres en el trimestre van muertas? 1000 mujeres. La violencia intradoméstica ha subido exponencialmente. El gobierno lo desmiente, ¿no? Es como, yo creo que el gobierno es mucho más nocivo que el coronavirus. Bueno, mira, sí, ahí, mira, yo te doy el dato que también parece un poco irreal, y ahí yo voy a comparar la sociedad europea con la sociedad mexicana. Hablando con compañeros aquí en Budapest, yo les conté que en México dejaron de vender alcohol, no sé si en todos los estados o en algunos estados. Y me preguntaban, ¿y por qué? ¿Por qué dejaron de vender alcohol en México? Si tú dejas de vender alcohol aquí en Hungría o en cualquier parte de Europa, se hace una revolución. Claro. O sea, porque claro. es parte de la cultura. Pero yo les dije, pero es que el alcohol más el encierro se vuelve violencia doméstica. Y muchos no me lo creían. Vuelvo a esta realidad nuestra, que no lo creían. Para ellos es inconcebible de que te tomas unos tragos y estás encerrado y tienes que golpear a tu pareja. Sí, claro, esa yo creo que es la faceta posterior, ¿no? O sea, hay algo de fondo que nunca tratan. Es que el gobierno mexicano casi siempre tiene soluciones superficiales, cosméticas. No trata los problemas de fondo, que son el rezago educativo, la inequidad social, económica, y piensan que con el prohibicionismo, que, joder, o sea, tú ves cualquier país que haya impuesto el prohibicionismo, no funciona.
no tiene un resultado, el resultado deseado, digamos, ¿no? Hasta cierto grado, hasta cierto grado. Pienso que ahí lo vuelvo a rescatar con el realismo mágico, es la incoherencia que estos pensadores plasmaban. Porque, a ver, yo te voy a decir, aquí la gente es muy obediente, ¿eh? Muy Sí, obediente. Y nosotros pensamos, si tú te pones a ver videos de YouTube, algunos muy malos, que dicen que lo van a prevenir con un tecito de manzanilla con limón y que todo va a estar bien. Entonces, bueno, por ahí va este. Vámonos al número 2, nada más por cuestión de tiempo, y ya Ilse ahí nos coordina qué es lo que sucede en cuestión de tiempo. ¿Puedo agregar más una cosita antes? Perdón. Claro, claro. Lo que decía de Gao, más que nada, y no tiene tanto que ver con él, sino al culto a la personalidad, que en México, bueno, en todo el mundo, se da muchísimo. Ahora tenemos a López-Gatell como el padre supervisor, ¿no? A Gutiérrez Müller, que intenta fallidamente emular la figura al estilo de Evita Perón, ¿no? Esta figura maternal como... obviamente López Obrador, no entremos en política porque se nos va a acabar el tiempo antes del tiempo. Tú estás entrando. Es verdad, me estoy diciendo a mí mismo, detente, detente. Okay. A lo que voy es que es peligroso depositar tanta importancia en una persona porque somos seres falibles, eso es todo. O sea, claro, no se puede, es un error, pues. No, ya lo vimos. Todos los líderes mundiales están llevando esto pasito a pasito porque no saben cómo bailar este ritmo. Pero claro, eso me lleva al segundo punto. En preparación a esto, me pongo a buscar y veo que el gobierno del Reino Unido acaba de declarar que van a entrar en un estado de recesión económica. Ahora sí, tú lo mencionaste de la manera económica, una recesión económica que no habían visto en los últimos 300 años. O sea, imagínate un Londres pobre. O sea, regresar a las minas de carbón, ¿no? Es como antes de la industria, antes de la revolución industrial. Como, sí, es impresionante y eso es también interesante en comparación a otros países como México o si te vas más lejos, la India, Yemen, Palestina, lo que quieras, ¿no? Siria, ¿no? Lo que me comentabas, por ejemplo, de Francia, ¿no? De los vales de despensa que tienen incluidos una botella de vino. Entonces, como que ahí es importante ver los elementos esenciales y cruciales para sobrevivir de acuerdo a cada cultura, ¿no? O sea, los franceses necesitan el vino, los sirios necesitan oxígeno, ¿me explico? O sea, ahí te das cuenta un poco de qué tan mimada está una cultura, ¿no? Una sociedad. Claro. O sea, en México, pues, obviamente, si estás en una colonia fifí, como dice el señor AMLO, pues la gente es medianamente obediente, ¿no? Pero te vas a la Obrera, te vas a Tepito, lo que sé yo, la gente tiene que trabajar porque tiene que ganarse el pan del día. Claro. No hay más, o sea, ¿no? El coronavirus, ¿qué? Se van a morir de hambre, ¿no? Claro. Entonces, ahí cambia, hay tantas perspectivas en este país y muchos más, no, que se vuelve difícil. Y cambia, mira, y tú hablaste ya de París, y el París lo tenía en el número 4, pero me va a saltear el número 4, y luego vuelvo a Italia, que era el número 3. En París, o sea, París, ¿qué es lo que se conoce? Hayas estado o no hayas estado en París, todo mundo o la mayor parte de la gente sabe que París es la ciudad del amor y la comida, de lo más elegante que puedes encontrar. Pues ahora en París una norma general son lo que le llaman en inglés los food banks, los bancos de comida, donde no es que vayas tú con un platito y te echen comida, no, sino que te dan en una bolsita la despensa primordial para que puedas comer, puedas alimentar a tu familia, pero sí, para ellos es muy importante incluir por lo menos un botellín de vino.
How French of them. Porque es parte. No, los amo. O sea, por favor, güey. Imagínate acá, ¿no? Te dan como que tacos de canasta y una botella de tequila. Pero no. En la vida, la gente de aquí tiene preocupaciones reales, ¿no? O sea, eso es como muy, muy impresionante y también existe esta noción de que somos una aldea global y que nos preocupamos por nosotros solo cuando pasa algo como que nos afecta a todos, obviamente. Pero, por ejemplo, ponte a pensar en un palestino, ¿no? O en la Franja de Gaza, ¿no? ¿Cuál aldea global? El mundo se olvidó de él hace siglos. O sea, claro. Hay mucha hipocresía, hay mucho proselitismo, mucha gente está aprovechando de esto. Claro, no, por supuesto. Políticos, empresas, lo que quieras, ¿no? Lo más preocupante son los políticos, obviamente, por razones claras, ¿no? Porque afectan directamente nuestra vida. Pero sí, o sea, políticos que sean ahí, igual que en el temblor, que políticos ahí se robaban despensas, ponían su estampa y mira, bueno, aquí sucedió en Hungría. En Hungría, el Parlamento declaró un estado de emergencia y el Parlamento, la mayoría, pertenece al partido que está ahora en poder. Entonces, al primer ministro le dieron dominio total mientras y cuando se pueda declarar un estado de emergencia y él puede poner sanciones, quitar, hacer a como le dé su medida. Algunas gentes me han dicho que lo mismo ha sucedido en México, pero volvemos, no nos vamos a meter tanto en política. Ya nos estamos metiendo suficiente. Déjame voy a Italia, porque en Italia es el emblema de la religión del catolicismo. Entonces los italianos ya están preocupados porque no se ha celebrado misa desde hace ya varios meses. Yo te he visto preocupado a ti también, ¿eh? Sinceramente, tú me comentaste el otro día que no podrías vivir sin la aprobación celestial. Sí, por eso ya quiero que también aquí abran las iglesias. Me haces ponerme rojo. El 17 de mayo van a poder asistir a misas ya. Pero la misa van a tener que estar a 1 metro de distancia entre los feligreses y ahí yo lo que digo, a ver, y tienen que usar cubrebocas. Entonces yo digo, ¿y cómo van a dar el diezmo? ¿Y cómo se van a dar la paz? Oye, no, ¿y los monaguillos cómo van a ascender en su carrera religiosa? Con un cubrebocas encima. Ni te metas. No, Ari, no. Perdón, es que me lo pusiste en bandeja de plata. No, pero lo que comentas, seriamente hablando, tomando la seriedad, lo que comentas de la distancia en la religión también existe en Israel, por ejemplo. Fue un fenómeno inverso, porque quienes más propagaron el virus fueron los religiosos ultraortodoxos, que rehusaban a obedecer las sugerencias o órdenes, y se congregaban en las sinagogas y demás, y así en montones, y ayudaron a propagar el virus exponencialmente, ¿no? Digo, eso es otra forma de verlo, pero sí, claro. Es impresionante también lo que hablábamos, ¿no? Del Papa, las imágenes del Papa en la Plaza de San Pedro caminando sin nadie, ¿no? Sin nadie. O sea, un pastor sin rebaño, ¿no? Es como... a mí me gusta mucho porque es como el fin de la religión establecida, pero bueno, es para Chihuahua no hablar tanto de la religión, está bien. Eso, no, pero es otra visión, pero es lo que te digo, esta nueva realidad que estamos viendo y tratamos de hacer, de tratar de hacer sentido de cosas que en verdad no tienen sentido y nos tratamos de aferrar a ellas, pero bueno, vamos al siguiente punto. Sí, es que completamente... Y esto ya te hablo, ya las últimas van a ser un poco más anecdóticas. Hace un par de días tuve que ir a un banco y el 5 y el 6 van a estar relacionados. Pero primero te cuento lo del banco. Lo del banco me dio risa porque tuve que entrar, y siempre traigo el tapabocas,
O sea, ahorita se me olvidó quitármelo porque andaba en la calle, pero entré al banco y si yo hubiera entrado a un banco aquí en Budapest en enero o en diciembre del año pasado, así con el rostro tapado, pues como son aquí de alarmados, y luego me veo latino, dijo, ya vino a robar. Sí, si yo estuve en Hungría, me voy al otro lado de la banqueta. Y sí, porque tú te ves diferente. Pero a mí se hubieran asustado. Y ahora que yo me puse el tapabocas al entrar al banco, pues soy un ciudadano responsable. Y es la norma. Y todo el mundo tiene tapada la boca en el banco. Y el número 6, que también te lo comenté ayer y nos reímos un poco, es que después del banco, yo siguiendo en la boba, me voy a un supermercado y me meto sin el tapabocas. Y una de las empleadas del supermercado me gritoneó, y porque aquí son de carácter fuerte, y me gritoneó cosas que no le entendí la mayor parte, pero me dijo que me pusiera el tapabocas y me regañó, porque sí, o sea, esta es la nueva realidad. Y yo pienso que esto está aquí para quedarse. No sé tú cómo la veas. No, no sé, digo, va a tardar muchísimo en retomarse una cierta realidad. Hay mucha gente que está especulando cómo va a ser el mundo después, ¿no? Que si el ser humano, la introspección que nos da el encerramiento va a ayudar para una mejora en la sociedad. Yo sinceramente no tengo mucha fe en la humanidad. Yo creo que apenas y se van a acordar lavarse las manos después de que pase esto. Es como, te voy a dar un ejemplo de Allen Scar, que es esta escuela para dejar de fumar, Ajá. que no logró, no surtió efecto en mi persona. Dan el ejemplo de alguien que va en la carretera y ve un accidente, se asusta, le baja de huevos, perdón, le baja la velocidad, pero pasan 15 minutos y se te olvida, ¿no? Y yo creo que lo mismo va a pasar acá. Digo, obviamente, no soy economista ni nada, estoy partiendo del conocimiento empírico y además estoy yendo del micro al macro, ¿no? Tú estás yendo del macro al micro. Uh-huh. Yo, conociendo la naturaleza del ser humano, realmente no tengo mucha fe en que esto cambie para mejor. Y yo sí. ¿Sí? Sí, porque mira... Tu optimismo me ofende, hermano. Es que mira, sí, a ver, ya me voy a desviar un poquito del tema, pero tiene que ver con esto. Si yo en este momento te dijera, Ari, es que se me olvidaron mis apuntes, pero ¿sabes qué? Déjame, le hablo a mi esclavo, que ya me los va a traer. O sea, todos los que me están escuchando, y tú dirías, pero este tiene un esclavo, pero es el 2020. O sea, ¿cómo que tienes un esclavo, Isaías? Pero hace menos de 100 años en Estados Unidos era legal tener esclavos. Y era la norma. Era bien visto incluso. Exacto. Entonces, a ver, damos pasitos de tortuga, pero yo sí creo que mejoramos. No, en ese sentido estoy completamente de acuerdo. O sea, el progreso se llama progreso por una razón muy clara con los años, pero bueno, lo que pasa es que somos un mundo muy fraccionado, ¿no? O sea, en Canadá está increíble porque ya están hablando de la eutanasia, como en Bélgica, como en otros países, en Holanda, creo. Pero por otro lado siguen lapidaciones, ¿me explico? O sea, hay como una parte muy rezagada en ese sentido. Okay. En Irán hay lapidaciones, hay ablaciones, ¿no? Que le cortan el clítoris a las niñas, ¿no? En Irán. Eso es en otras partes. Claro. O sea, sí, una parte del mundo está mejorando, todas, pero están como, no están a la par, eso es lo que voy. Okay. Nuestro mundo en Occidente, sí, en Occidente sí, estamos caminando hacia, México está muy rezagado también en comparación a... Bueno, pero vamos caminando. Vamos. A ver, el 5 y 6, ya te hablé de este. El 7 de estos puntos, el 7, no te lo compartí ayer porque apenas lo pillé hoy.
Y este en verdad me conmovió, me tocó, porque en Bélgica hicieron un simulacro de cementerio de batas de chefs enfrente del Parlamento, donde creo que pusieron más de 1,000 batas de chef bien dobladitas, simulando un cementerio. Wow. ¿Y qué estaban tratando de decir estas personas? Que su industria ha muerto. Y está muerta. Es un simbolismo muy fuerte y es me quiero atrever a llamarle realismo mágico. Porque imagínate, ¿quién hizo esto? No dijeron. En la nota que yo leí, no decía quién lo hizo, pero las batas de los chefs estaban muy bien dobladitas. ¿No era Gabriel Orozco? Y era el simulacro. ¿Cómo? ¿No era Gabriel Orozco? No sé. Oroxo. Creo que no. Y ellos lo que estaban manifestando es que están muertos y que no saben si van a volver a revivir. Pero al decir que están muertos es que ya no van a revivir. O si recapitulamos. Está durísimo. Sí. Muchas profesiones que no son realmente esenciales en el sentido de supervivencia están sufriendo lo mismo, ¿no? Está rudísimo. Los estilistas, por ejemplo, ¿no? No sé, hay muchísimas profesiones que están, y las empresas medianas y ya chicas. Me ves a mí, o sea, que no sé ni cómo peinarme porque... Yo no quiero enseñar mi pelona, pero sí, ya, no sé para qué voy al peluquero, de hecho. Es como, yo ya no sé ni cómo peinarme. Bueno, tienes pelo, ¿eh? Con eso date por bien servido. Pero sí, eso fue muy impactante de este último segmento que añadí y en verdad me conmovió. Y porque es el símbolo, no solamente de los chefs, pero como tú dices, de muchas profesiones, de muchísimas profesiones. Y el último dato que saqué, hoy lo lanzó Estados Unidos, 20.5 millones de desempleados en Estados Unidos hasta el día de hoy. 20.5 millones, eso es muchas, muchas personas. Esto sí es ciencia ficción distópica, ¿no? O sea... Muchas personas. Ok. Sí, dime. No, que en México esto se ve más inmediato, porque hay mucha gente que de por sí está viviendo al día. Entonces, cuando les quitas el tamal o la torta o lo que sea, pues nada, tienen que buscarla. O sea, es cazar la chuleta literal, ¿no? Es como, si no cazas hoy, te mueres. Claro. O sea, el dato de Estados Unidos es alarmante en el sentido de que una economía fuerte, sí, o sea, alarmante en el sentido relativo y comparativo. O sea, con México. Si esa economía está sufriendo tanto, imagínate lo que va a pasar acá. Y el crimen va a aumentar, obviamente, ¿no? La violencia. Va a estar duro. De hecho, creo que no hemos visto ni la puntita de lo que va a pasar de las secuelas del COVID. Claro. Sí, nos ha faltado visión y tenemos que empezar a reflexionar sobre este post, lo que viene. Ajá. Oye, y mira, tengo una anécdota antes, pero un tema que ayer los dos nos emocionamos y esto ya lo meto más como para ser más flexibles y que ya no estemos tan tensos en este tema. Que también vi un reportaje que va a pasar con el fútbol después de esto y cómo quieren ya revivir el fútbol. O sea, ¿quieren jugar sin estadios y cómo le van a hacer? Y ese te apasionó más a ti. Sí, es que esa parte de como de ciencia ficción distópica, otra vez abuso del término, eso me parece alucinante, como lo del Papa en San Pedro, los estadios vacíos, los conciertos en Dinamarca que te conté. Están haciendo conciertos con autos que se estacionan además a sana distancia. El distanciamiento interpersonal que le llaman, ¿no? Es como, eso es lo que me parece más fuerte en sentido simbólico incluso, ¿no?
retomando el simbolismo. Como, ok, estaba el vato ahí tocando solo, pelón, hacia unos autos, ¿no? Sí, sí lo vi. Es muy bizarro. De hecho, muchos amigos me dicen, oye, vamos a echar unas chelas por Zoom o veamos reuniones, tal. A mí me parece fatal que la gente, o sea, no fatal, en el sentido, es muy bueno tener la comunicación, tener la herramienta, por ejemplo, ahora, pero socializar, o sea, cambiar el formato de la socialización, digamos, eso me parece, no sé, muy fuerte, no me gusta pensar que mis relaciones van a ser a través de un plasma, ¿no? Y bueno, sé que es una cosa momentánea. Yo sí creo que esto va a terminar en algún punto. Los seres humanos siempre han derrotado los virus, ¿no? Uh-huh. La vacuna está por salir, se supone, las proyecciones son como en un año. O sea, vamos a cambiar nuestra forma de relacionarnos con los demás en sociedad, en el Eso sentido, sí. o sea, de aquí a que haya un concierto real con gente, va a tomar muchísimo tiempo. ¿Quién se va a meter ahora a un Y bueno, el distanciamiento y el aislamiento social, que es un tema muy importante, ¿no? O sea, yo el otro día estoy bromeando, le dejé pasar a un testigo de Jehová para echar el chal, de tan aburrido que estaba en el sentido Claro. social de la No, palabra. mira, y sí, y ese va a ser uno de los temas también, y eso lo platicamos tú y yo para también colaborar en esto, porque va a ser cómo va a ser las relaciones sociales al post-virus, o sea, cómo nos vamos a relacionar. Y ya te comparto algunos videos que yo ya he estado viendo y algunas cosas que he leído y ya lo comentamos, a ver cómo lo formamos. Pero ya platicaremos de eso. Y mira, nada más viendo la hora, son las 1:40. 12:43 de Chihuahua, 1:43 de la Ciudad de México y 8:43 tiempo de Budapest. Entonces, nada más para hacer el último resumen y volviendo yo al realismo mágico. ¿Cuánto tiempo tenemos, perdón? A ver, Ilse, es que no sé si Ilse nos quiere decir me gustaría responder a preguntas o... Sí, tenemos varios comentarios aquí. A ¿Quieren ver, que pero los lea ya o quieren terminar con...? déjame termino Ok. con una última anécdota que viene a rescatar de nuevo el realismo mágico y también Ari a ver qué quiere decir. Otra persona que habla del realismo mágico fue el señor Carlos Fuentes y yo tuve la fortuna de no de ser amigo con él, yo lo vi, yo soy chicano, yo soy de Juárez del Paso, exacto, y en El Paso una vez en UTEP yo lo vi a él dar una conferencia y bueno, esto es para la Secretaría de Cultura y trato de promover la lectura y él fue a hablar de un libro que creo que se llama En la línea, en la raya, no me acuerdo cómo se llama, y lo debía haber buscado, pero él estaba promoviendo este libro y, y yo lo escuché y les digo, ese libro nunca lo leí, pero en mi mente yo traía un librito que había leído varios años atrás que se llama Aura. Incluso este libro se hizo controversia cuando estaba Zedillo en la presidencia, etcétera. Pero bueno, entonces Aura yo lo traía y yo me puse en fila para hablar con él. Y él, o sea, platicaba muy ameno, muy amable y ya te daba su autógrafo de su libro. Y llegué yo ya frente a él y le dije, señor Carlos Fuentes, yo solamente tengo una pregunta. Le dije, ¿qué significó Aura para usted? Y se me quedó viendo. Me dijo, Aura. Me dijo, Aura yo lo escribí, creo que en los 60s. Y luego le dije, sí, es que tengo esa pregunta, no lo puedo descifrar. Y luego me dijo, ¿cómo te llamas? Le dije, me llamo Isaías. Me dijo, Isaías, ¿tienes dónde escribir? Y le dije, sí, traía yo una mochila y saqué un cuaderno.
y me puso, Isaías, aura es la vida de la muerte. Carlos Fuentes, 95. Qué bonito. Es la vida de la muerte. ¿Qué más realismo mágico podemos hablar? Hoy estamos viendo esta vida de la muerte y estamos reviviendo. Por eso yo decidí hacer esta charla, invitarte a ti y me puedo volver más realista mágico porque no les... Ese cuaderno terminó en un lugar que no debería de terminar, pero en fin. Acabo de hacer mariposas volando por mi ventana. Amarilla. Bueno, eso está bellísimo. Aquí de pronto estás un viernes, perdón que interrumpa. No interrumpes. Es una de mis virtudes. Estás un viernes en la colonia Nápoles, donde todos los aviones pasan por acá, ¿no? Y tráfico, los tamales, ya sabrás, ¿no? Toda la fauna sonora de la Ciudad de México. Ahora, un viernes en la tarde o en la noche, escuchas los pájaros. O sea, me despiertan los pájaros en la mañana. Eso es lo más cercano que puede llegar al realismo mágico como para, no sé, compartir algo al respecto, ¿no? Ok. Es alucinante. Esa parte me encanta. De hecho, hay muchas cosas que quiero mucho del COVID. Y no quiero ser insensible con la gente que está sufriendo, pero no hay tráfico, no hay chilangos. Yo te entiendo, Ari, y por eso te invité y yo sé que tus comentarios van a ser, o sea, son para hacer progreso, pero me gusta tu estilo y me gusta colaborar contigo. Gracias. A mí también, mi hermano. Muchas gracias por la invitación. Ilse, ahora tú dinos. Listo, pues vamos a ver lo que nos comentaron aquí. Jazmín Estrada pregunta, ¿ustedes creen que surja, al menos en una parte de la población, una conciencia ética en torno al respeto y cuidado del medio ambiente? Se han compartido fotos de playas repletas de cubrebocas. ¿Lo quieres tomar tú, Isa? No, vas tú. Yo en México no creo. En México, porque se ve hoy en día, no hay que ir mucho al futuro, ¿no? Porque hay gente que lo toma como si no pasara nada, ¿no? No creo que, otra vez vuelvo al tema micro, ¿no? Del ser humano. Bueno, macro más bien, perdón. Yo, en mi experiencia, conozco seres maravillosos, tengo amigos fenomenales, tengo familia increíble, lo que quieras, ¿no? Pero el ser humano me parece una especie voraz, ¿no? Rapaz incluso. Y esto lo tenemos como ejemplo el capitalismo o el neoliberalismo, como lo quieran llamar, que tenemos nosotros estimulados por Estados Unidos, ¿no? Esta necesidad de crecer, de tener lana, tener televisiones, de A mí me parece que el progreso va por otro lado, ¿no? Tendría que ser una cuestión espiritual, pero no creo que suceda, porque el ser humano lo espiritual lo dejó de lado, ¿no? Pero mira, esas cuestiones de los cubrebocas, perdón, lo que pregunta esta chica, los últimos reportes que yo vi en España, particularmente creo que en Málaga, ya hay ciertas reglas de cómo puedes convivir en las playas. Pero impuestas, ¿no? O sea, ajá, sí, impuestas. Y tienes que traer el cubrebocas incluso en las playas. Y yendo directamente a la cuestión de mejorar el ambiente, a ver, ahí sí coincido un poquito con Ari, porque ahora ¿qué va a ser? Como yo les dije, el cubrebocas ya va a ser algo reglamentario, así como tú siempre cargas tu móvil, ahora te vas a decir, se me olvidó el cubrebocas, pues me compro otro. Y ya vas a empezar a ver cubrebocas tirados por todas partes de la calle. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo, muy de acuerdo con Ari, porque de hecho, en muchos aspectos somos muy inconscientes. De hecho, doctor, yo creo que el cubrebocas se va a volver un símbolo sensual, ¿no? O sea, esta parte va a ser la nueva parte erógena del ser humano, ¿no? Sí. A ver qué tan sexy eres abajo de ese cubrebocas.
Lo que decía un amigo que ahora me dice, me doy cuenta que las chilangas tienen muy bonitos ojos. Ok, vamos. Ya Bueno, que sí. muy bien, pasemos a al siguiente comentario. Arturo García Abraham nos Buena, comenta, las librerías en México están recibiendo la puntilla con el COVID. ¿Cómo lo podemos ligar esto al realismo mágico? eso es A el, ver, el realismo mágico al sucio, la sucia realidad, es eso, ¿no? Básicamente. Claro. Es un amigo, por eso lo hablo así, ¿eh? Lo conozco al buen Arturo. pero ¿qué como o sea, que están, se están dañando, las están dañando las librerías en México? Sí, pues, claro, de por sí no tienen lectores, imagínate ahora. Ah, ok, ok. Y La las librería. librerías de viejos, sobre todo, Ah, que bueno, son endebles. no, mira, Ari, esto sí tiene que ver y con lo que tu amigo Arturo comenta. Yo tengo otro amigo que está intentando de publicar un libro que no es científico, él habla del rock y empezamos a contactar editoriales en México y nos dijeron que todo está frenado, Sí, pues yo todo, acabo de meter mi novela a dictamen y hace como 4 meses. O sea, todo, todo uh-huh, está frenado. sí. No hay nada. No, y el retraso que esto va a ocasionar es brutal, es brutal. Pero bueno, No hay, las editoriales grandes más o menos pueden, yo creo que sortear un poco el COVID, pero las editoriales, digo, no le voy a decir independientes porque no son independientes, las medianas y las chicas van a desaparecer un montón, como muchos otros sectores de la sociedad, ¿no? Pero, claro. no sé, el COVID sí, pues claramente está dañando todo, todo. Sí, Nadie sí, es inmune a sí, esto, solo la gente muy poderosa, ¿no? Nadie va a claro, salir inmune de esto. claro. Ilse, ¿cuál es la que hay más? Sí, tenemos más. Tenemos un comentario de Agle González Pacheco. Nos dice, no estamos preparados para adaptarnos a los cambios, principalmente en nuestra sociedad porque tenemos que sobrevivir y no tuvimos una cultura ahorradora, ni mucho menos respetando las leyes como en otros países. Uy, uy, esa sí la tomo yo. Dale. Agle, te voy a decir algo. No sé de qué país estés o si estás en México, pero yo te voy a dar un dato muy específico porque yo me dedico a investigar esto. Nos vamos a ir al país más rico del mundo, que es Estados Unidos. Pero antes del coronavirus, en Estados Unidos ya se estipulaba que el 75% de las familias no tenían $500 en sus cuentas bancarias. No tenían. Okay. Entonces, imagínate el golpe que va a dar esto. O sea, es una economía que vive de créditos y que se estipula otra vez por cuestiones de estimular económica, de predecir económicamente que cuando tú tienes una emergencia, necesitas por lo menos $2,000 para salir de una emergencia. ¿Qué se refiere a esto? Que se murió tu papá en California y tú vives en Nueva York. Entonces tienes que comprar un boleto de avión para ir a verlo y aportar a esto, o que se te dañó la transmisión de tu auto. O sea, son aproximadamente estos gastos que son como de $2,000. 75% de las familias en Estados Unidos no tenían ese dinero, ni siquiera $500 en la cuenta bancaria. Ahora imagínate esto, como dice Ari, esto no es solamente en México, o sea, estamos hablando de la economía más fuerte del mundo. Claro. Y la inglesa también, como decías, ¿no? Es una economía fuertísima. No, vamos a tener que esperar a ver qué pasa, pero yo creo que vamos a pasar por la verdadera austeridad republicana. Involuntaria. ¿Quién más hay, Ilse? Bueno, tenemos un comentario de Fernando Hernández, cuando hablaban de los conciertos y estas cosas, los videojuegos en transmisión como deportes oficiales. No sé si ustedes han visto como estos
como el fútbol en videojuego y transmisión en vivo de los partidos. Desconozco, ignoro completamente el fenómeno. Yo he visto poquito, pero no sé, ¿eh? O sea, porque están buscando alternativas. Pero a ver, Fernando Hernández, la verdad, no estoy enterado, pero volvemos a un comentario que hace Ari. El sistema capitalista va a encontrar la forma de hacerlo. Y créeme que va a encontrar la forma de hacerlo. No, además, a ver, hablando del fútbol y hablando de, bueno, agarrándome de la FIFA. La FIFA es como el Vaticano, güey. Es el opio del pueblo de entrada, ¿no? Tiene todo el dinero del mundo. Claramente, ellos no le van a pasar, es como quitarle un pelo a un gato, básicamente. No creo que sufran demasiado. Okay. Pero no entiendo mucho lo de la transmisión como deportes oficiales de los videojuegos, sinceramente. O sea, desconozco el fenómeno. Estamos muy rucos, ¿no? No me jodas, güey. Ves esta frente, siempre la tengo. Otra Ilse, venga. Va. Mario Corona Payán nos dice, en México el realismo mágico está en todos lados, solo hay que abrir bien los ojos y todos los sentidos. Podemos pasar al siguiente. Mario, totalmente de acuerdo. Yo no, estoy en desacuerdo total. El realismo mágico quedó y murió en la propaganda de la Sectur. No. ¿Okay? Secretaría de Razón. No, pero lean. Obviamente. Ok. El folclore no sé, no voy a hablar del folclore. Venga, Ilse. Gloria Gutiérrez, el ser humano definitivamente es su propio enemigo. Totalmente. Uy, esa es para Ari, totalmente. Sí, los misántropos tenemos la razón, güey. Un día me la vas a dar. Claramente, sí, como decía Stalin, no man, no problem. No man, no problem. No. Sí, el ser humano, no, a ver, estoy siendo muy fatalista, digamos, en el sentido que, o muy negativo más bien. Pero sí hay bondad, obviamente, hay maneras o sea, hay sociedades que ya están como muy avanzadas en el tema, están muy reguladas, o sea, que ya no tiene tanto que ver con el individuo, sino con un sistema que ya se creó para proteger como los derechos humanos, para proteger como, perdón, me acabo de dar un WhatsApp a mi madre, yo creo que vamos, como decía ahí con Isaías estoy muy de acuerdo, yo creo que en Occidente al menos, porque tenemos que separar esa parte, vamos hacia un lugar bueno. Eso es lo que pienso en el fondo, pero el ser humano como individuo ya es otra cosa, ¿no? Eso es muy hobbesiano, pero bueno, ese sería otro tema. Gracias, sí. Gloria. Gracias, Gloria. Bueno, el siguiente, Luis Hernán Arellano. ¿Qué cambios esperan que suceda en la economía global post-COVID? Ahora que vemos que hay muchas actividades que no son indispensables, que existen productos de consumo innecesarios, ¿qué podemos hacer para ayudar en la magia del entorno de algunos que no la están pasando muy bien? Saludos, Isaías. Te mando saludos. Ya estás para ti completamente, hermano, pero dale. Saludos, Luis. Uy, es que muchos patrones, mira, muchos patrones deben de cambiar en este aspecto de la economía global. Y más que nada porque nos hemos dado cuenta que mucha gente, a ver, lo acabamos de mencionar con el Reino Unido y con Estados Unidos, que tienen estas economías liberales de capitalismo brutal, que cada quien tiene que sembrar su parcel, sí, ¿cómo se dice? Es que me sale lo pocho. Que cada quien tiene que sembrar lo suyo. Cada quien por su parte, ¿no? Cada quien. Ajá, sí, ajá. Pero no, eso no funciona. A ver, la crítica más grande que se le hace a Estados Unidos es que se creen, a ver, y yo crecí ahí, pero se creen una economía liberal, capitalista totalmente, y ahora
no es por criticarlos, pero necesitan ayuda del Estado. Y el Estado en los últimos 50, 60 años después de la Segunda Guerra Mundial se ha encargado de dar políticas o establecer políticas que solamente benefician a los más ricos. A ver, ¿cómo puedes tú explicar que un norteamericano promedio deba de tener 2 o 3 empleos para poder sobrevivir? No vivir, sobrevivir. Entonces, mira, yo aquí en Europa pago muchos impuestos, muchos más de los que pagaría o los que pago en Estados Unidos, pero por lo menos, y yo siempre que hago esta comparación, yo no estoy defendiendo a Europa ni estoy maleficiando a América. Yo nada más les doy los contrastes para que vean que es diferente. Pero yo aquí veo que mis impuestos van a otro lado y el transporte público es digno y Camila, mi niña de 3 años, tiene una escuela muy digna que yo no pago ni un centavo directamente, pero lo pago en impuestos. Entonces, esos impuestos los pagas con mucho gusto. Claro, pues estás formando tu proyecto de nación, ¿no? O sea, es como, te reditúa inmediatamente. Acá, imagínate, acá los impuestos se van directamente al bolsillo de un político que está en un table dance y chao, o sea, ahí se te fueron. Claro. ¿No? Okay. O sea, aquí sí, nunca los van a pedir todos. Sí, para esa pregunta sí, esto tiene que ser muy repensado, tenemos que ver este colchón social que es muy importante, porque ahora, otra vez, ya montándome en el caballo de Ari, yo pienso que esto no va a terminar, o sea, porque esta es la primera ola y muchos pensadores dicen que viene una segunda y viene una tercera. Sí, se estipula que para octubre, ¿no? El rebrote, en otoño. Acá, por lo menos. Okay. Y dicen que va a estar peor. Por eso digo, disfruten el momento, porque estamos en la mejor parte, perdón. La audiencia muy joven y estoy destrozando sus sueños y anhelos, pero... No, está bien, está muy bien. Ilse, ¿hay más? No tenemos más. Agle nos dijo, les contestó aquí, que vive en Estados Unidos, precisamente. Y el 10% de la población ahorra ahí. El 10% de la población ahorra aquí. Ok, muy bajo, muy bajo. Sí. Muy bajo. Y bueno, pues no, ya no tenemos más preguntas. No sé si quieran añadir algo ustedes. Bueno, yo, mira, lo único que quiero hacer es, Ari, darte las gracias a ti. Vamos a seguir hablando porque hay otras cosas que quiero que hagamos juntos en este proyecto de la Secretaría de Cultura y también a ti, Ilse, a Gaby y a todos los que nos han invitado. Gracias por darnos este espacio y espero que les haya gustado y para mí fue un placer. Para mí también, Isa. Oye, y muchas gracias. Chihuahua siempre me trata bien. Claro. Muchos saludos ahí a la audiencia y a la gente que he conocido en Chihuahua. Gracias por la oportunidad. Isa, gracias por la invitación. No, gracias. Seguiremos acá, ¿no? Claro. Gracias a los dos por compartir y pues nos vemos en la próxima charla el viernes a las 12. Perfecto. Vale. Chao. Gracias. Que tengan buen día. Bye. Bye. Quédense en casa.